al cubo. Se puede sacar factor común a y me quedaría 1 más z cuadrado, más z al cubo, etcétera, etcétera. Y queremos ver qué forma tiene la suma de los n primeros términos. Con lo cual, multiplicamos Sn por z. Entonces, de toda la serie geométrica, tomamos los n primeros términos, que es la que está acá en la fórmula 47, y multiplicamos por z. Si multiplico z por Sn, es lo que tengo acá en el primer término, y me va a quedar a por z. Como este era a por z, me va a quedar a por z cuadrado. Acá voy a tener a por z al cubo, etcétera, etcétera. Y este, a por z a la n menos 1, al multiplicar por z a la 1 con el menos 1 se cancela y me va a quedar a por z a la n. ¿Está? Y restamos ahora. Hacemos Sn menos z por Sn. Sn era todo 47, que lo tengo acá, menos z por n era esta expresión acá. Fíjense, si restamos acá con el signo menos, se me va a ir a con z con el signo a con z que tiene signo negativo. A por z cuadrado con este. Así se van a ir anulando los términos. ¿Y quién me va a quedar? A, que no tiene con quién anularse acá. Y el término a por z a la n, que tampoco tiene con quién anularse. Entonces, de la diferencia me va a quedar a del término Sn y a por z a la n de z Sn. Acá saco factor común a y me va a quedar 1 menos z a la n, de donde la suma de los n primeros términos, haciendo un pasaje de término, acá también tengo que sacar factor común s sub n, me va a quedar a por 1 menos z a la n dividido 1 menos z. Acá si saco factor común tengo 1 menos z que multiplica a s sub n. Esta expresión la llamamos 48. Esta expresión ustedes ya habrán estudiado, pero ¿cuándo converge? ¿O cuándo esto tiende con n tendiendo infinito a un valor finito? Tengo 1 menos z elevado a un exponente, que el exponente tiende hacia infinito. Si z es mayor que 1, a medida que n tiende a infinito, esa cantidad va a ser cada vez mayor, por lo cual diverge esta suma. Sin embargo, si el módulo de z, lo que aparece acá como z, es menor que 1, al estar elevado a un exponente que tiende a infinito, esta cantidad z a la n se hace cada vez más pequeña. Entonces, cuando n tiende a infinito, esto tendería a 0. Con lo cual, la suma de los n primeros términos quedaría a sobre 1 menos z. Si el término zn, esto desaparece porque tiende a 0, me va a quedar esta a por 1, que es a, sobre 1 menos z, que es lo que está acá. Y si el módulo de z es mayor o igual que 1, diverge. Muy bien. Si es igual a 1, ya sabemos porque me va a quedar una indeterminación, ¿no es cierto? Entonces, infinito. Y en particular, si la constante a vale 1, quiere decir que 1 sobre 1 menos z se puede escribir, o toda esta serie converge a 1 sobre 1 menos z, siempre y cuando el módulo z es menor que 1. Y si la constante a, esta que está acá, es igual a 1, ¿está? Toda esta expresión me quedaría de esta manera. Con lo cual, ahora despejando acá de 48, fíjense, distribuyendo el denominador, esto me va a quedar. Y suponiendo que haya vale 1, que esta constante a vale 1, que es lo que dice acá, me va a quedar 1 sobre 1 menos z, menos z a la n sobre 1 menos z, distribuyendo el denominador. Con lo cual, 1 sobre 1 menos z, que es lo que yo quiero despejar en este momento, va a ser la sumatoria de los n primeros términos más este término que pasa sumando, más z a la n sobre 1 menos z. Pero la sumatoria de los n primeros términos con a igual a 1 es esto que está acá. Nada más que a, esta constante a vale 1.
con lo cual me va a quedar 1 más z cuadrado, más z al cubo, más z a la n menos 1, que es lo con lo cual reemplazamos acá. Reemplazamos z a la n por esta expresión 47, pero tomando a igual a 1. Entonces, 1 sobre 1 menos z se puede escribir de esta forma. Más todo lo que ya conocíamos, que era la suma de los n primeros términos, más z a la n sobre 1 menos z. Acá está, digamos, la explicación. Esta expresión 50 la vamos a tomar ahora para demostrar que se puede una función analítica desarrollar en serie Taylor, de la forma esa que habíamos visto. Ahora, un teorema que nosotros no lo demostramos, pero estoy segura que ustedes lo habrán demostrado cuando dieron serie, que dice que una condición necesaria de convergencia de una serie es que el límite del término enésimo tiene que ser 0, lo cual es lógico, porque si yo medía que n tiene infinito, los términos se van agrandando, los coeficientes de la serie son de mayor valor, o son cada vez más grandes en número, entonces le estoy sumando a algo cada vez más grande, eso no converge a un valor. ¿tá? Si por el contrario una serie converge, a medida que tomo más términos la serie, la contribución de cada uno de los términos con n infinito tiene que ser cada vez menor, tendiendo a 0. Porque si no, a ese número al cual converge la serie, que en este caso va a ser una función, cada vez se hace más grande la diferencia. ¿tá? Entonces cada vez le tengo que ir sumando algo menor. Con lo cual es lógico o tiene sentido que si una serie es convergente, el límite del coeficiente enésimo, del término enésimo, cuando n tiende a infinito, tiene que ser 0. El término general tiene que tender a 0. Por el contrario, si el término general de una serie, a medida que n tiende a infinito, cada vez tiene un número mayor, quiere decir que esa serie diverge, no converge. Bueno. Una serie de potencia entonces tiene esta forma, fíjense, A sub k por z menos z0 a la k. En general, esto es una serie de potencia, nada más que cuando se llama la serie Taylor, el coeficiente se calcula sí o sí con la expresión que nosotros vamos a demostrar. Bueno, se dice entonces que una serie de potencias de z menos z0, donde A sub k son los coeficientes de la serie, y son constantes complejas, la serie de potencias se dice que está centrada en Z0 y el punto compleja Z0 se conoce como el centro de la serie. Y acá viene lo que es el círculo de convergencia. Esta serie que nosotros vamos a encontrar converge a un determinado valor, que en este caso va a ser f de z, pero no para todos los valores de z del plano complejo, sino para los valores de z que están dentro del círculo de convergencia de la serie. Ahora, si la función fuera entera, es decir, analítica en todo el plano complejo, podría ser, sí, que el radio de convergencia es infinito, es decir, que la serie converge para todo valor de z. Pero, generalmente, la serie converge en una determinada región. Cuando ustedes estudiaban serie Taylor para funciones reales de una variable, ustedes decían que la serie converge a f para los valores de x que están en un determinado intervalo. Y hablaban de un intervalo de convergencia. Acá, en funciones complejas, como la variable z se mueve en el plano, nosotros decimos que la serie converge al valor de z para cualquier z que está dentro del círculo. El centro del círculo es justamente el Z0 en el cual están haciendo el desarrollo de Taylor. Ahora, el radio del círculo, ahora vamos a ver, pero va a ser el mayor radio que puedan trazar con centro en el punto Z0, en el cual la función permanezca analítica. Esto lo vamos a ver con detenimiento después. Hay también una manera de calcular, en algunos casos, el radio de convergencia de una serie.
la serie que nosotros vamos a encontrar de Taylor de una función compleja, entonces converge para cualquier z que pongamos acá, que esté dentro del círculo de convergencia. ¿tá? El círculo de convergencia es el círculo que podamos trazar con centro en Z0, y el radio es el mayor radio que podamos trazar en el cual la función f de z permanezca analítica. Es decir, que si tuviera una singularidad, bueno, esa singularidad tiene que estar afuera del círculo. Por eso es que dice que la función, la serie converge a f de z para cualquier z que esté dentro de z menos z0 menor que r, y diverge en todos los puntos z exteriores al círculo, es decir, z menos z0 mayor. Bueno, visto estos recordatorios, vamos a comenzar con el teorema de Taylor. Y el teorema de Taylor dice que si la función f de z, la función compleja, es analítica en un dominio D, y z0 es un punto en D, o sea, es un punto interior en D, entonces f de z tiene la representación en serie de esta manera. Esta serie se representa a esta función f de z, donde para cualquier z que pertenezca al radio o el círculo de convergencia. Y el círculo de convergencia es el círculo que podemos trazar con centro en Z0 y radio, el mayor radio que podemos trazar, que la función se encuentra totalmente en D y es analítica. Porque si no, si encontramos una singularidad, ya dejaría de ser la función analítica en esa región. Y todo esto es cierto si partimos de la base que la función con la que estamos trabajando es analítica en el dominio en el que estamos analizando. Bueno, para hacer la demostración, tomamos dentro del dominio en el cual la función es analítica, que es D, un círculo que lo llamamos C, con centro en el punto Z0, y radio R. Acá dice radio R, que sería, acá está dibujado o no, bueno, sí, acá está dibujado el radio. Bueno, en este caso, ¿no? Yo en toda la demostración tomé R minúscula, pero es el mismo R que estaría acá. El círculo que trazamos entonces C, con centro en Z0 y un determinado radio, pero siempre dentro de la región en la cual la función permanezca analítica. Y este punto que acá le llamamos con Z es un punto fijo interior también al círculo, pero no es el centro del círculo. La variable de integración, acá nosotros la llamamos Z'. Pero sea Z' la variable de integración. Acá en el dibujito, si ustedes ven, acá dice S, pero cuando estudien, hagan de esto es S', porque la variable de integración se mueve sobre el contorno de integración. ¿Tá? Yo, para no cambiar de letra, le puse Z', para diferenciar de este punto que también es Z, que es un punto interior, fijo. Y este punto Z0, que también es interior y es justo el centro del círculo. Esto es lo que dice acá. Sea Z un punto fijo dentro del círculo y sea C' la variable de integración. Acá dice S, pero tiene el mismo efecto que C', el mismo, la misma interpretación que Z'. El círculo C tiene la ecuación Z menos Z0 igual a R. Y vamos a usar la fórmula integral de Cauchy, que nos permite obtener el valor de f de z en el z, que es un punto fijo interior de C. Por la fórmula integral de Cauchy, el valor que toma la función en este punto interior, fíjense, va a ser 1 sobre 2 pi j por la integral sobre C, sobre este contorno C, de f de z' diferencial de z', acuérdense que z' es la variable de integración, sobre la variable z' menos el punto interior. ¿Se acuerdan que este era el Z0? Acá iba el Z0. En particular, nosotros le dejamos Z al punto fijo. Por eso Z' menos el punto fijo. Y acá lo que hago es un artificio matemático. Le resto y le sumo Z0 a esta expresión y lo asocio de esta manera. Entonces me queda Z' menos Z0, entre paréntesis por un lado, menos Z menos Z0. Si yo saco este paréntesis, esta expresión vuelve a esta expresión. Muy bien, una vez que le restamos, sacamos factor común esta expresión.
z' menos z0, fíjense, saco factor común acá. ¿Y qué me quedaría en el denominador? 1 sobre z' menos z0, dividido esto me queda 1. Menos, y acá me quedaría z menos z0 sobre z' menos z0, que es lo que llamé como 52. Muy bien, y ahora, fíjense, esta expresión 1 sobre 1 menos, todo esto que está acá, lo llamo z. Y entonces, 1 sobre 1 menos z, lo puedo expresar como 50, dice el párrafo 262. Si vamos a mirar, es esta expresión. Esta expresión que está acá. Fíjense que tiene 1 sobre 1 menos z. Todo ese cociente que teníamos ahí, lo podemos pensar como un z, con lo cual admitiría un desarrollo de esta forma. 1 más z cuadrado más z a la n sobre 1 menos z. Entonces, esta fórmula 50 es la que vamos a utilizar acá, a continuación, para continuar con la demostración del teorema de Taylor. Entonces, a todo esto le llamamos z, y esto me va a quedar de esta forma. 1 más z al cuadrado, más z al cubo, más z a la n menos 1, más un z a la n sobre 1 menos z. Así decía la expresión. Bueno, eso, haciendo las cuentas, sacando como un denominador, fíjense, me queda de esta manera. Esos pasos son sencillos, pero lo único que tenemos que hacer es, a esta expresión, z menos z0 sobre z' menos z0 es nuestro z. Y acá la última expresión nos quedaba z a la n sobre 1 menos z. Después, entonces, ahí lo que se hizo es sacar como un denominador, simplificar lo que se podía simplificar, y pusimos de esta forma. Z menos Z0, porque era Z menos Z0 a la n. Muy bien. Entonces ahora reemplazamos en 52, donde está esta integral, todo esto que está entre corchete, que es 1 sobre 1 menos toda esta expresión, que es lo que está acá, por todo esto que está acá. Muy bien. Y acá lo que fui haciendo, fui distribuyendo ya las integrales, ¿está? Entonces el primer término me va a quedar f en z' sobre z' menos z0. Y fíjense que este término, que sería este término z menos z0, lo pongo fuera de la integral. ¿Por qué lo pongo fuera de la integral? Y porque z era un punto fijo, y z0 también es un punto fijo, que en este caso era el círculo del contorno, el centro del contorno de integración. Entonces, esto lo puedo poner fuera de la integral, y quedó solo dentro de la integral lo que depende de la variable integración de z', porque z menos z0 es como una constante, ¿no es cierto? Muy bien, entonces introduje esto acá donde está la llave y ya fui multiplicando y distribuyendo cada uno de los términos con f de z sobre z' menos z0, 1 sobre 2 pi. Y me fue quedando de esta manera. Pero fíjense que acá en el denominador, acá tengo z menos z0 y acá tengo z' menos z0 al cuadrado. Z menos z0 al cuadrado sobre z' menos z0 al cubo. Y así sucesivamente. O sea, este término va a ser z menos z0 a la n menos 1, y acá tendría z' menos z0 a la n. Muy bien. ¿Y cómo continuamos? Bueno. Usando, dice, la fórmula integral de Cauchy para la derivada 34, bueno, este primer término es la fórmula de Cauchy, o sea que directamente es el valor que toma la función en z0, que es lo que dice acá, f en z0. Ahora, este segundo término, esta segunda integral, fíjense, f' en z sobre z' menos z0 al cuadrado. Este cuadrado lo podemos pensar como 1 más 1, por lo cual sería el valor que toma la derivada primera evaluada en el punto z0. Por esto, z menos z0, que es lo que está acá, por z menos z0. Este segundo punto, z menos z0 al cuadrado por 1 sobre 2 pi j por la integral sobre c de f de z' sobre z' menos z0 al cubo.
pero este cubo lo puedo pensar como 2 más 1, con lo cual esto tiene la misma forma que la derivada segunda de la función, dividido, en este caso, el factorial de 2, evaluado en el punto z0. Y así podríamos hacer con esta otra integral y con los demás términos. La derivada tercera, la derivada de orden cuarto, etcétera, etcétera, evaluada en el punto z0. La derivada de orden n-1, y los términos siguientes los englobo en esta expresión que dice Rn de z. Donde Rn sería z menos z0 a la n sobre 2πj por la integral sobre c de f de z' sobre z' menos z, que multiplica a z' menos z0 todo elevado a la n. O sea que el término englobaría toda esta última integral, el término que llamamos Rn a la z. Rn de z. Bueno, la ecuación 54, dice, se llama la fórmula de Taylor con el residuo Rn. Acá le puse residuo, pero a mí me gusta llamarle el resto, porque después nosotros, residuo en variable compleja tiene específicamente una definición. Así que esto lo voy a cambiar acá. Normalmente cuando se trabaja en funciones reales se le llama el residuo, pero nosotros le vamos a poner acá el resto de la serie. Todos los otros términos están comprendidos en esta expresión que se le va a llamar el resto. Esto lo voy a corregir acá. ¿Por qué? Porque residuo en variable compleja tiene una específica definición, tiene un significado con el que nosotros vamos a trabajar después. Bueno, lo que tendríamos que demostrar que en 54 Rn tiende a 0 cuando n tiende a infinito, con lo cual ya nos quedaría que la función f de z admite un desarrollo en serie de potencia de esta forma, que coincidiría con el desarrollo en serie de Taylor, que es lo que nosotros queremos demostrar. Y además coincide con el desarrollo en serie de Taylor de una función real. Muy bien. Como la función f de z analítica en el dominio D, sabemos que está acotada la integral, y que porque también la función f de z toma un valor máximo, que lo llamamos m sobre el contorno C. Esto ya lo venimos utilizando en varias demostraciones, ¿tá? Entonces, también estudiamos, tenemos que ver que z' menos z, esto que está acá, ¿cómo lo podemos escribir? Z' menos z en módulo, le resto z0 y asocio z' menos z0 por un lado y z menos z0 por el otro. Y esto por definición o por propiedad de módulo era mayor o igual que el módulo del módulo de z' menos z0 como están asociados y estos otros dos. Y esto va a ser mayor o igual que R. ¿A qué le llame R? Al radio, ¿se acuerdan del círculo que estuvimos despejando hoy? Porque la variable integración z' se mueve sobre el círculo. Entonces z' menos z0 es R. Y z menos z0 la llamamos D, que es la distancia del punto fijo, este que estaba acá, z, en la gráfica. ¿Se me perdió? No sé qué pasó, dónde se fue. El grafiquito que teníamos cuando empezamos. ¿Qué pasó acá? Me fui muy atrás, muy atrás. Acá. Z', que dijimos que es en el gráfico, se mueve sobre el contorno C. Entonces la distancia entre Z' y Z0 siempre es el radio de la circunferencia. Ahora, la distancia entre Z, que era el punto fijo, y como era un punto interior, la distancia entre Z y Z0, fíjense, va a ser menor que el radio. Y a esta distancia es lo que le llamamos D chica.
Voy a manejar con esta flechita porque con el otro me muevo muy... Entonces, por eso le llamamos a la distancia entre Z, el punto fijo, y Z0, D. Y fíjense que D es la distancia, esto tiene entre Z y el punto Z0. Por lo tanto, llegamos a que Z' menos Z0 en módulo, perdón, Z' menos Z en módulo es mayor o igual que R menos D. El inverso, 1 sobre Z' menos Z, va a ser menor o igual que 1 sobre R menos D, que es con lo que yo tengo que reemplazar. El módulo de f de z siempre va a ser menor o igual que m sobre el contorno C, por lo tanto la integral de f de z diferencial de z sobre C siempre es menor o igual que m por L, está acotado en este valor, y L era la longitud del contorno C. Bueno, con todas estas cuestiones podemos escribir. ¿Cómo hacemos para demostrar que el término Rn, que lo vamos a llamar el resto, aunque ahí decía el residuo, tiende a 0 cuando n tiende a infinito? Tomo el módulo. Fíjense que acá está la barra de módulo. El módulo de toda esta expresión de Rn va a ser el módulo de toda mi integral. Y por propiedad de módulo, esto va a ser menor o igual que la integral del módulo de lo que está en el integrando. Acá también puse el módulo de z menos z0 a la n sobre 2πj, el módulo de f de z, el módulo diferencial de z y el módulo de los dos términos que están en el denominador. Muy bien, y el módulo de z' menos z, ya dijimos que era, z' menos z era 1 sobre RD. Podemos reemplazar por esto. Y fíjense que la desigualdad se sigue manteniendo. Por lo cual ahí despejé por 1 sobre R menos D. El módulo de f de z siempre es menor o igual que m. La longitud de integración es 2pi por el radio. Z menos Z0 dijimos que era D elevado a la n, porque está elevado a la n acá, sobre 2πj, y Z' menos Z0, Z' es la variable de integración, se mueve sobre el contorno C de integración, es la diferencia entre Z' y Z0 me da el radio R del contorno que yo tomé, por eso que reemplacé por R a la n. Y acá reacomodamos esto, ¿por qué? Porque a mí me interesa D sobre R, que están elevados a la n los dos, ponerlo de esta manera. Y toda la otra cuestión dejar. ¿Y por qué hacemos eso? Y bueno, como D es menor que R, ¿por qué es menor que R? Porque acuérdense que D era la distancia del punto fijo del punto Z al punto Z0. Esta distancia es menor que la distancia del punto Z0 al punto que está sobre la circunferencia que habíamos llamado R. ¿tá? Entonces, como D es menor que R, el cociente entre D sobre R va a ser un número como menor que 1. Con lo cual, en el límite, si hago tender n infinito, esta cantidad que es menor que 1 va a tender a 0, con lo cual me va a hacer 0 toda esta expresión. Por lo tanto, si es 0 todo este segundo miembro, lo que me está diciendo es que el primer miembro, que es el módulo de la integral que le da el término Rn de z, que lo habíamos llamado residuo, pero que va a ser el resto para nosotros dar el más, también es 0. Si el segundo miembro es 0, demostramos que esto es 0, al tomar el límite con n tendiendo a infinito, quiere decir que el primer miembro también es 0. Con lo cual estaría demostrado que la serie f de z, 0 más f' en z0 sobre 1 factorial por z menos z0 más f segundo en z0 sobre 2 factorial por z menos z0 más, etcétera, etcétera, converge o representa f de z dentro del radio de convergencia que está dado por un círculo centrado en el punto z0 y el radio es el mayor radio que podamos trazar con centro en el z0 en el cual la función permanezca analítica. Los coeficientes de la serie tienen la misma forma y hemos demostrado que todos los coeficientes de la serie que nosotros estuvimos estudiando hasta ahora. Bueno, observación 1 dice, el radio de convergencia R es la distancia del centro Z0 de la serie
a la más cercana singularidad aislada de F. Cuando termina vamos a hacer otra reunión, porque nos está faltando todavía el ejemplo. Hasta la más cercana singularidad aislada de F. Observación 2. El desarrollo en serie de potencia de una función en Z0 es único. Y la observación 3 dice que si la función f es entera, eso es lo que le decía hoy, entera le llamamos, ¿se acuerdan?, a una función que era analítica en todo el plano complejo. Había ejemplos de funciones que eran enteras. Por ejemplo, la función exponencial e a la z, la función trigonométrica seno de z o coseno de z, eran funciones enteras, analíticas para todo z perteneciente al plano complejo. Entonces, si la función f es entera, el radio de convergencia de una serie de Taylor con centro en cualquier punto Z0 es necesariamente el radio infinito. Esto es si la función es entera. Y después, fíjense, alguna de la serie de Maclaurin. La serie de Maclaurin es aquella serie Taylor en el cual el punto en el cual se está haciendo el desarrollo es el origen, el cero, el origen del plano. Bueno, fíjense que la serie de Maclaurin de la función exponencial a la z tienen esta forma, esto lo podríamos demostrar, pero tiene la misma forma que la función exponencial real. La función seno trigonométrico complejo, la serie tiene esta forma, y tiene la misma forma que para la función seno trigonométrico real, o sea, el seno de x, y lo mismo para el coseno de x. Ahora, lo que no falta, yo ahora acá no lo puse, pero voy a ver si para no para la clase de mañana, porque no vamos a tener tiempo, pero después, que me va a quedar pendiente cuando comencemos otra unidad, vamos a dar esa partecita, tenemos que justificar que si z, en lugar del exponente ser z, es jz, el desarrollo en serie de la función e a la jz se puede escribir como el desarrollo en serie del seno más el desarrollo en serie del coseno. Con lo cual estaríamos demostrando que la e a la jz se puede escribir como coseno de z más j seno de z, que es la expresión de Euler, que dijimos que la íbamos a justificar cuando demos serie. ¿Tá? Esto, si ustedes lo quieren ir haciendo en su casa, ya lo pueden hacer, pero la justificación sería, acá tienen la serie de a la z, bueno, ¿qué pasa si en lugar de z tomo jz? Porque la función, la exponencial e a la jz, acuérdense, se puede escribir como el coseno de tita más j seno de tita, decíamos nosotros. Entonces quiere decir que la serie que representa esta función exponencial va a ser la suma de la serie que representa al coseno de tita más j, la serie que representa al seno de tita. ¿No? Bueno, veamos un ejemplo de cómo se obtienen las series. Y acá tenemos el ejemplo, bueno, acá no le puse número, pero ya le vamos a poner, dice, desarrolle f de z en serie de Taylor con centro en z0 igual a menos 1, como ítem A, y con centro en z0 igual a 2j como ítem B. En 4 minutos más o menos se corta la reunión. Vamos a hacer otra tercera reunión. ¿Quieren hacer un descanso de 5 minutos o seguimos? ¿Me escuchan, chicos? En 4 minutos termina esta reunión y vamos a hacer otra reunión para ver el ejemplo. ¿Quieren hacer un descansito de 5 minutos? Seguimos nomás. Seguimos nomás, profe. Bueno. Entonces, para retomar, le estaba diciendo de que lo que nos faltaría como última parte, pero no la voy a dar mañana porque prefiero dar serie de Laurent, residuo, polos y residuo de una función compleja y teorema de los residuos, y la aplicación en las integrales complejas, que es lo que necesitamos para resolver la última parte de la serie de integrales complejas.
lo que lo vamos a hacer después de terminemos este tema es demostrar que acá tenemos que la serie que representa, o la serie McLaurin que representa una función exponencial compleja, tiene esta forma. Bueno, lo que vamos a demostrar que si en lugar de ser z es jz, el argumento está multiplicado por la unidad imaginaria, que nosotros sabíamos que la jz se podía escribir como el coseno de z más j seno de z, se va a poder escribir como la serie que representa al coseno de z más j la serie que representa al seno de z. Con lo cual estaría demostrado la expresión de Euler. Bueno, entonces tenemos que desarrollar en serie de Taylor la función 1 sobre 1 menos z. Nos pide alrededor del punto z0 igual a menos 1 y alrededor del punto z0 igual a 2j. Acá hay varias maneras de hacer. Yo voy a hacer en el ejercicio A, trabajando con los coeficientes, y en el ítem B vamos a ver que podemos manipular series que ya conocemos de manera algebraicamente correcta, ¿no es cierto? Si manipulamos series que ya conocemos para ponerla en forma del ejercicio, podemos hallar en forma directa las series. Bueno, acá en principio nosotros habíamos visto que los coeficientes a su n de la serie, esto es lo que yo les decía que les voy a completar después, se pueden calcular como la derivada de orden n z sub 0 sobre n factorial evaluado en el punto, en este caso z0. Me faltó agregarle acá, le tengo que poner que esto es evaluado en el punto z0 en forma general, ¿tá? Para z igual a z0. Y eso, por el teorema de la fórmula de Cauchy para la derivada, es directamente igual a la derivada de orden n con respecto a z n veces de la función que me quedó ahí, analítica 1 sobre 1 menos z, dividido el factorial de n. Fíjense, si yo pongo esta expresión de la fórmula, esto que está acá, no es nada más que cómo expresar la derivada de orden n de una función en el punto z0. Era igual a la derivada de orden n en el punto z0 dividido n factorial. Pero ¿en qué función? La función que me quedaba en el numerador. Entonces venimos otra vez acá al ejercicio. Y esto sería como el
Ahora, para n igual a 2, hago n igual a 2 en esta fórmula y fíjense, me va a quedar la derivada segunda de esta función con respecto a z 2 veces. Pero derivar 2 veces esta función quiere decir derivar una vez la derivada primera. La derivada primera la tengo acá, 1 sobre 1 menos z al cuadrado.